¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a su canal Agua Viva. Y bueno, el día de hoy voy a hablar de tres cosas que tiene Jesús y que Él puede hacer. Puede hacer muchas cosas, pero esas tres cosas son muy importantes las que vamos a mencionar ahorita. Claro que hay otras cosas que puede hacer, muchas cosas puede hacer, todo lo puede hacer, pero voy a mencionar tres. Esas tres son, una, Jesús es el único que salva. Dos, Jesús es el único que sana. Y tres, Jesús es el único que liberta. Ahora vamos a ver cada una de ellas. Vamos a ver primero, Jesús salva. Jesús salva. Vamos a ver el versículo donde Jesús donde nos dice que Jesús sana, o salva, perdón. Y dice, vamos a leer la Biblia en el libro de San Juan, en el capítulo 3, versículo 17 y 18. Más bien el 16 y 17. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. O sea, fíjense lo que está diciendo el Señor en el libro o en la Biblia. Que solamente, que es Jesús, en la forma que la persona puede ser salva es creyendo en Jesús. No hay otra manera. No hay otra forma. No es porque creas en otra cosa. Si no crees en Jesús, no vas a ser salvo, no vas a ser salvado, vas a ser condenado, porque inclusive en el 18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. O sea, en pocas palabras, si tú o yo o cualquiera no cree en Jesús, pues va a ser condenado. Y va a ser una condenación eterna, no va a ser una condenación de un ratito. Entonces, todos tenemos que creer en Jesús, debemos creer en Jesús. No todos queremos creer, debemos de creer, pero no todos van a creer. Mucha gente lo va a hacer a un lado, no va a querer saber nada de Jesús, va a decir que no existe, que no está, que son mentiras, que etcétera, etcétera. Hay gente en el internet que ya está diciendo cosas que no deben de decir, de que Jesús no existe, de que Dios no es, etcétera, etcétera. Entonces, pero Dios mismo, con su palabra en la Biblia, nos está diciendo, el que cree en Jesús va a ser salvo. O sea, Jesús es el único que te puede salvar. No te puede salvar ningún otro santo. No te puede salvar ninguna otra religión, ni ninguna otra cosa o algún otro, se puede decir que otro dios, como por ejemplo los que usan allá los hindús o los que usan los japoneses o chinos o etcétera, etcétera, o tailandeses o etcétera, no sé cuántos quieras poner enfrente, pero no te van a salvar. Ninguno. Ni el de Ismael, ni el de los árabes, ni nada. El único que te salva es Jesús. Ahora bien, ya vimos que Jesús es el que salva. Ahora, Jesús es el que sana. Nosotros vemos lo que son los evangelios donde el Señor estuvo sanando gente. Y obviamente vamos a leer un otro pasaje donde pues muestra que el Señor sana. Pues en muchas partes hay muchos versículos y muchas partes de la Biblia donde Jesús sana a un paralítico, sana a los ciegos, etcétera, etcétera. Vamos a leer uno de ellos, dice, al pasar
Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y sanó a esa persona, porque él escupió tierra y escupió en la tierra, y le puso saliva y luego se lo embarró en los ojos y con eso hizo que la persona viera. Fue al estanque, se lavó y vio. Entonces, Jesús tiene el poder para sanar a una persona de cualquier enfermedad. Que a veces no lo sana, pues alguna forma o alguna cosa tendrá o alguna cosa estará esperando Jesús que pase para sanar a esa persona. O a menos que ya sea, como lo dije en el mensaje anterior, que ya sea el día que ya esa persona se va a ir con él. Y entonces a lo mejor al sanarlo es cuando ya deja de vivir aquí en este mundo. Y ya está sano cuando se va al cielo. Entonces, pero Jesús es el único que puede sanar. No hay nadie más. No hay ninguna persona, no hay ninguna deidad, o como le quieras llamar, que te pueda sanar. Que parece que a veces sana otra deidad, no es. Es, es el que verdaderamente es el que sana, es Dios, es el que sana. No hay nadie más que te pueda sanar. Las otras formas de que parece que te sanan es mientras, o a veces regresa la enfermedad, o a veces es que Dios te quería sanar y tú estás creyendo que fue otra persona. O sea, no le estás dando la gloria a Dios de que te sanó, le estás dando la gloria a otra cosa. Pero verdaderamente el que sana es Jesús, es Dios, el único que sana. Ahora bien, falta otra cosa que dijimos ahorita, que seas libre. Primero lo que hace Jesús es salvarte, sacarte de las tinieblas donde estabas, de la ignorancia, o nos saca de la ignorancia, porque a mí también me sacó, no nomás a ustedes. Después, después te puede sanar y la libertad que dice que Dios te libera. ¿De qué es lo que te va a liberar? ¿O de qué nos va a liberar? De lo que nos libera es de la maldad, es del pecado. Nosotros tenemos un pecado, obviamente de nacimiento, pero aparte de eso, vamos acumulando pecados durante toda nuestra vida, desde que empezamos a nacer y en el transcurso empezamos a abrir puertas, empezamos a mentir, empezamos a pegarle a alguien, a tener coraje contra alguien, etcétera, etcétera, a hacer muchas cosas y a veces también pues nos hacen cosas ciertas personas y luego de repente no perdonamos, etcétera. Todo eso son cosas que se van acumulando y son cosas de maldad, cosas de pecado. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Lo que hace Jesús a través de la palabra de Dios nos empieza a enseñar. Al estar nosotros leyendo la palabra de Dios, empezamos a aprender las cosas que realmente son de Dios. Y entonces esas cosas que empezamos a aprender, empezamos a ver que muchas cosas de las que nosotros traemos dentro están mal y que necesitamos ser liberados de esas cosas. Y el único que nos puede liberar, pues es Dios, es Jesús. Y es lo que dice, por ejemplo, en el libro de San Juan, en el capítulo 8. Vamos a leer un poquito en el versículo 31, en adelante, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros, fíjate, pero eso es después. O sea, primero
Dios te convence a través del Espíritu Santo para que te acerques a Dios. O sea, Dios es el que nos busca, nosotros no lo buscamos a Él. Él nos busca y nos llama a través de su Espíritu Santo y nos convence de que nos tenemos que acercar a Él. Y luego ya nos acercamos y el Señor nos salva a través de Jesús. Nos convence y confesamos que Jesús es nuestro Señor. Y luego después de eso, nos sana de cualquier enfermedad que podamos tener o alguna aflicción que tengamos en nuestra vida. Y luego nos muestra el poder que Él tiene para sanar. Y para cualquier cosa. Muchas cosas. Yo he visto gente que se sana de la vista. He visto gente que se sana de la columna, que la tiene desviada y se le endereza. He visto que la gente eh, está enferma de cáncer y se sana. O de otra cosa inclusive peor, hasta de SIDA he visto que gente que se sana. Y no se trata de que digan que yo hice o que fulanito hizo. No, el que verdaderamente sana es Jesús, el Espíritu Santo, Dios Padre. Y luego después nos empieza a convencer el Espíritu Santo a través de la palabra. Nos empieza a convencer de todas las cosas malas que traemos arrastrando en nuestra vida desde el principio. Y entonces, por eso lo que vamos a leer, vas a ver lo que dice la palabra de Dios. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis, o sea, si nos quedamos con él, en mi palabra, o sea, en la palabra de Dios, dice, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, empezaremos a aprenderlo. Un discípulo es una persona que se acerca a Dios, que quiere estar con Dios, que quiere estar con Jesús y que empieza a aprender de la palabra de Dios porque empieza a escudriñar la palabra de Dios, empieza a leerla, empieza a aprenderla, empieza a asimilarla. Dice, y conoceréis la verdad. ¿Qué es la verdad? Pues todo lo que está en contra de lo malo que nosotros traemos en nuestra vida. Todo lo que verdaderamente debe ser en nuestra vida y que no es, entonces nos empieza a enseñar a través de la palabra en qué estamos mal para que nosotros cambiemos y que Dios nos cambie, porque verdaderamente el que nos cambia es Él, ¿verdad? A través de su palabra nos convence y entonces pedimos perdón y Dios nos libera de los pecados que traemos cargando. Dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, nosotros, son tres cosas lo que Jesús hace en nosotros. Primero, nos salva. Después, nos sana. Y después, nos libera. Y cuando ya estamos así, ya que pasó todas esas cosas, entonces ya somos un seguidor de Jesús y vamos a ser discípulos de Él. Y vamos a seguir aprendiendo y vamos a seguir liberándonos de cosas que traemos guardadas o de cosas que nosotros normalmente hacemos, costumbres que nosotros aprendimos por alguna forma o manera o por alguna cuestión que pasó en nuestra vida y aprendimos cosas que no deberíamos de haber aprendido. Y entonces Jesús es lo que Él hace, que con su palabra nos empieza a convencer de todo lo que hemos hecho mal y de todo lo que hemos aprendido mal. Y entonces Él verdaderamente nos hace libres a través de su palabra. Por eso dice, si permanecieres conmigo, la palabra de Dios te va a hacer libre. Vas a ser discípulo y vas a aprender y vas a entender que muchas cosas de las que nosotros creemos que están bien, no están bien, están mal. Y entonces Él nos cambia, nos libera, nos quita del pecado, nos quita las cosas mal comprendidas, mal aprendidas y nos libera. Entonces, esas tres cosas son muy importantes, porque Dios, a través de esas tres cosas, Él provoca que nosotros, en un momento dado, cuando nosotros lleguemos al final de nuestra vida
estemos con Él, porque vamos a apreciar todo lo que Él hace en nuestras vidas desde un principio, desde que lo conocemos, desde que Él nos convence a traernos hacia Él. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú nos salvas, nos sanas y nos liberas. Y no hay nadie más quien pueda hacer esas cosas más que tú, Señor. Yo te pido, Padre, en este día, que tú toques a cada una de las personas que están oyendo estos mensajes. Yo sé que a veces es difícil, muchas veces es difícil entender lo que hemos hablado, porque no lo comprendemos, no lo visualizamos muchas veces. Muchas veces estamos en la ignorancia, porque no conocemos la verdad, no conocemos la palabra de Dios. Y muchas veces creemos que lo que nosotros creemos está bien y muchas veces no es así. Yo te pido, Señor, que abras nuestra mente, que abras nuestro entendimiento, que abras nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, y que podamos entender lo que tú, Señor, estás buscando en nosotros, que nosotros vivamos una eternidad contigo, que no aprendamos cosas que no son tuyas, porque hay mucha gente que está diciendo mentiras en el Internet, tratando de desvirtuar lo que tú verdaderamente eres, Señor. Porque tú eres un salvador, porque tú eres un sanador y porque tú eres un libertador. Y te damos gracias, Señor, porque solamente tú y a través de Jesús es lo que podamos conseguir esas tres cosas, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias por escucharnos y vernos. Y nos vemos la próxima semana.